Desde el comienzo de la historia humana, las preguntas sobre el origen y la esencia de Dios han intrigado a los pensadores y creyentes. La idea de un ser eterno, sin principio ni fin, desafía nuestra comprensión limitada del tiempo y del espacio. ¿Cómo podemos imaginar algo que simplemente es y que nunca tuvo un origen? Esta es una de las grandes incógnitas que la humanidad ha tratado de resolver durante milenios. La Biblia nos ofrece vislumbres de esta realidad eterna, pero no proporciona una narrativa detallada sobre lo que Dios hacía antes de la creación. Aún así, al combinar diferentes pasajes y conceptos teológicos, podemos construir una imagen más clara de quién era Dios antes de que todo existiera. Este viaje no solo es fascinante, sino que también fortalece nuestra fe al recordarnos la grandeza infinita del Creador. La búsqueda de respuestas sobre quién era Dios antes de la creación nos lleva a reflexionar sobre algo fundamental. Su naturaleza no depende del universo ni de nosotros. Dios existía en plena perfección y comunión consigo mismo mucho antes de crear el tiempo, la materia y la vida. Esta verdad desafía nuestra mente, pero también nos llena de asombro. Es en este contexto que el misterio se vuelve aún más profundo. Si Dios no necesitaba de nada ni de nadie, ¿por qué decidió crear? Esta es una pregunta que exploraremos a lo largo de este viaje. Para nosotros, seres humanos limitados por el tiempo, es difícil concebir una existencia fuera de este marco. Estamos acostumbrados a medir todo en términos de pasado, presente y futuro. Sin embargo, la eternidad de Dios trasciende esta línea temporal, lo que significa que Él ya existía antes de que el tiempo comenzara. La Biblia, en el Salmo 92, nos dice: «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Esta afirmación nos revela que Dios es eterno y no está sujeto a las restricciones del tiempo. No hay un antes o un después para Él, solo una existencia infinita y constante. Esto nos plantea una pregunta inquietante: ¿cómo es posible existir sin un principio? La eternidad de Dios es un concepto que escapa a nuestra lógica, ya que todo lo que conocemos tiene un origen. Pero Dios, como creador de todo, es la única excepción. Él no fue creado, simplemente es. Este misterio es lo que lo convierte en el ser supremo y trascendente. La eternidad de Dios nos recuerda que hay cosas que, por mucho que tratemos de entender, solo podemos aceptar a través de la fe. La eternidad de Dios es uno de los conceptos más profundos de la teología cristiana. Significa que Él no tuvo un comienzo y que existirá para siempre. Esta característica divina lo distingue de todo lo creado, ya que todo lo demás tuvo un inicio en el tiempo. Pero ¿qué implica realmente existir sin un principio? En términos humanos, un ser sin comienzo parece imposible, porque todo lo que observamos en nuestro entorno tiene un origen y un final. Sin embargo, Dios trasciende estas limitaciones. Él es la causa primera de todo lo que existe, el fundamento de la realidad misma. Sin Él, nada podría ser. Este atributo eterno de Dios también nos da esperanza. Si Dios es eterno, su amor y su promesa de vida eterna también lo son. No hay nada que escape a su control y su fidelidad permanece constante a lo largo de todas las generaciones, como afirma Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. La eternidad de Dios no solo es un misterio teológico, sino también una fuente de consuelo espiritual. Nos recuerda que, aunque el tiempo pase y las cosas cambien, Dios sigue siendo el mismo, inmutable y fiel. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, Dios se presenta a Moisés con una frase que ha fascinado a los teólogos durante siglos: «Yo soy el que soy». Esta expresión no solo revela el nombre de Dios,
sino también su naturaleza eterna y autosuficiente. No depende de nada ni de nadie para existir. Cuando Dios dice «Yo soy», está declarando que Él es el Ser Supremo, el fundamento de todo lo que existe. Esta declaración implica que Él es inmutable y siempre presente. No hay principio ni fin en Él, lo que refuerza su posición como el único ser verdaderamente eterno. Este nombre también nos revela la cercanía de Dios. Aunque es eterno y trascendente, no es un ser distante. Se presenta a Moisés como un Dios que escucha, ve y actúa en favor de su pueblo. Es el Dios eterno que, a pesar de su grandeza, se relaciona con los seres humanos de manera personal. La frase «Yo soy el que soy» es, por tanto, una declaración tanto de la majestad de Dios como de su disposición a acercarse a nosotros. Es un recordatorio de que el Dios que creó el universo también es el Dios que está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Para entender cómo Dios puede existir fuera del tiempo y del espacio, primero debemos reconocer que el tiempo y el espacio son creaciones suyas. En Génesis 1:1 leemos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esto indica que el tiempo, el principio y el espacio, los cielos y la tierra, fueron hechos por Él. Si Dios creó el tiempo, entonces Él mismo no está limitado por Él. Esto significa que mientras nosotros vivimos en una línea temporal lineal, Dios ve el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Esta capacidad divina es descrita en 2 Pedro 3:8. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La trascendencia de Dios sobre el tiempo nos recuerda que Él tiene el control absoluto de la historia. Nada escapa a su conocimiento ni a su voluntad. Aunque nosotros experimentamos el tiempo de manera secuencial, para Dios todo ocurre en un eterno presente. Este atributo también nos da una gran seguridad. Si Dios está fuera del tiempo, significa que conoce perfectamente nuestro futuro y tiene un plan para nuestras vidas. Nada lo toma por sorpresa y podemos confiar plenamente en su soberanía. A lo largo de la Biblia encontramos numerosas referencias que destacan la eternidad de Dios. Estas escrituras nos muestran que su existencia es independiente del tiempo y del espacio. Por ejemplo, en Isaías 40:28 leemos: «¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance». Este versículo nos presenta a un Dios cuya eternidad es inseparable de su poder y su sabiduría. Además, el Salmo 92 afirma: «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios». Esta declaración poética destaca que Dios existía mucho antes de que cualquier cosa fuera creada y continuará existiendo para siempre, más allá del fin de los tiempos. Otro pasaje clave es Apocalipsis 22:13, donde Jesús declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último». Esta afirmación nos revela que Dios no solo es eterno, sino también soberano sobre el principio y el fin de todas las cosas. Todo comienza y termina en Él. Estas referencias bíblicas no solo nos enseñan sobre la naturaleza eterna de Dios, sino que también nos invitan a reflexionar sobre su papel central en nuestra vida. Él es el Creador eterno que sostiene todo lo que existe y nos ofrece una relación con Él que trasciende el tiempo. Una de las preguntas más intrigantes que los teólogos han tratado de responder a lo largo de la historia es: ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Aunque la Biblia no nos da una respuesta directa, podemos inferir, a partir de su naturaleza, que Dios existía en una comunión perfecta y eterna consigo mismo, es decir, dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El Evangelio de Juan nos ofrece una pista clave. En Juan 17:24, Jesús ora al Padre diciendo: «Me has amado desde antes de la fundación del mundo». Esto nos muestra que antes de la creación, Dios ya vivía en una relación de amor y gloria dentro de la Trinidad. No había necesidad ni carencia. Dios era completamente autosuficiente. Este amor perfecto entre las tres personas de la Trinidad es lo que motivó la creación. No fue un acto impulsado por necesidad, sino una expresión del amor divino que deseaba compartir su gloria con los seres creados. La creación, por tanto, es un acto de generosidad, no de carencia. Entender esta realidad nos lleva a una conclusión asombrosa. Antes de todo, Dios ya era perfecto y completo en sí mismo. La creación es el resultado de su amor expansivo, un amor que no se guarda para sí mismo, sino que busca dar y crear. El concepto de la Trinidad es uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. La Biblia nos revela que Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de la creación del mundo, estas tres personas vivían en una comunión perfecta, disfrutando de una relación de amor eterno. En Juan 1:1-2 leemos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios». Este pasaje no solo afirma la preexistencia de Cristo, sino que también nos muestra que había una relación perfecta entre el Padre y el Hijo antes de que el tiempo existiera. Además, en Juan 17:5, Jesús ora: «Glorifícame tú, Padre, junto a ti mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera». Aquí, Jesús revela que antes de la creación, Él compartía una gloria eterna con el Padre. Esta comunión eterna es una muestra de que Dios no estaba solo antes de crear el universo. La Trinidad nos enseña que Dios es, en su esencia, relacional. Antes de que existiera el tiempo, ya había amor, gloria y comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este misterio nos revela que el amor no es solo una característica de Dios, sino su esencia misma. Una de las preguntas más profundas que podemos hacernos es: si Dios es autosuficiente y no necesitaba de nada, ¿por qué decidió crear el universo? La respuesta, aunque no completamente comprensible para nuestra mente finita, radica en su naturaleza amorosa y generosa. La Biblia nos dice en 1 Juan 4:8, Dios es amor. El amor verdadero no se guarda para sí mismo, se expresa, se comparte y se extiende. Dios, siendo amor, quiso compartir su gloria y su bondad, creando un universo lleno de vida. La creación es, por tanto, una expresión del amor divino. Además, en Efesios 1:4-5 leemos: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Este pasaje nos muestra que la creación fue parte de un plan mayor en el que Dios deseaba tener una relación con los seres humanos. La creación del universo no fue un acto impulsado por necesidad, sino una elección soberana y amorosa. Dios no necesitaba de nosotros, pero nos quiso, y esa es una verdad que debería llenarnos de asombro y gratitud. Una de las verdades más asombrosas de la fe cristiana es que Dios, siendo autosuficiente y perfecto, nos escogió por amor. No nos creó porque le faltara algo, sino porque deseaba compartir su amor y su gloria con nosotros. Esta elección divina es una muestra de su gracia y generosidad. En Hechos 17:24-25, Pablo declara: El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra,
No habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Este pasaje nos recuerda que Dios no depende de nada, pero aún así decidió crearnos. El hecho de que Dios nos escogiera antes de la creación del mundo, como leemos en Efesios 1:4, nos revela su amor incondicional. No hicimos nada para merecer ser creados, y aún así Dios nos eligió para ser parte de su plan eterno. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, este amor divino nos desafía a responder con gratitud y adoración. Saber que fuimos creados por un Dios que nos ama incondicionalmente nos da un profundo sentido de propósito y valor. La esencia de Dios es el amor, y este amor es lo que lo llevó a crear el universo. La Biblia nos dice en 1 Juan 4:16, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Antes de la creación, este amor ya existía y se manifestaba en la perfecta comunión de la Trinidad. Pero el amor verdadero no se limita a sí mismo, busca compartir, dar y crear. La creación del universo fue, por tanto, un acto de amor puro. Dios no necesitaba hacerlo, pero deseaba compartir su gloria y bondad con sus criaturas. Cada parte de la creación, desde las vastas galaxias hasta los diminutos detalles de la naturaleza, refleja ese amor divino que lo impulsa todo. Este amor eterno también se refleja en el hecho de que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Nos hizo capaces de amar, de crear y de relacionarnos con Él. Esta capacidad única nos diferencia del resto de la creación y nos invita a vivir una vida que refleje el amor de nuestro Creador. Cuando reflexionamos sobre esta verdad, nos damos cuenta de que no estamos aquí por casualidad. Fuimos creados por un Dios que nos ama profundamente, y esto nos da un propósito eterno. Saber que la creación es un acto de amor nos inspira a responder con gratitud y a buscar ese amor en nuestra vida diaria. El tiempo es una dimensión que nosotros, como seres humanos, experimentamos de manera lineal. Tiene un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, Dios, siendo eterno, no está limitado por estas restricciones. Él es el creador del tiempo y lo trasciende por completo. En 2 Pedro 3:8 leemos, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta afirmación nos muestra que el tiempo, tal como lo conocemos, no se aplica a Dios. Para Él, todo ocurre en un eterno presente. No hay un antes ni un después, solo una existencia constante y plena. Este atributo de Dios nos da consuelo, ya que significa que Él ve nuestra vida en su totalidad. Conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y nada escapa a su conocimiento. Esta verdad nos invita a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. El hecho de que Dios esté fuera del tiempo también nos recuerda su soberanía. Él es el Señor de la historia, el principio y el fin de todas las cosas. Podemos descansar en la certeza de que, aunque nosotros estemos sujetos al paso del tiempo, Él sigue siendo el mismo, inmutable y fiel. Para nosotros, el tiempo es una línea continua que avanza de manera irreversible. No podemos retroceder al pasado ni saltar al futuro. Sin embargo, Dios, al ser eterno, no está limitado por esta línea temporal. Él ve todo el tiempo de manera simultánea, como si fuera un panorama completo frente a Él.
Esto significa que Dios no solo conoce el pasado y el presente, sino también el futuro. Isaías 46:10 nos dice: Yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos, lo que está por venir. Esta capacidad de ver el futuro no es una predicción, sino un conocimiento perfecto de lo que sucederá. La eternidad de Dios también implica que sus promesas son seguras. Si Él ve el futuro y ya conoce el desenlace de todas las cosas, podemos confiar en que sus planes para nosotros se cumplirán. Como leemos en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta comprensión nos desafía a vivir con fe y confianza. Aunque no sepamos qué nos depara el futuro, podemos estar seguros de que Dios ya lo conoce y ha preparado un camino para nosotros. Él es el Dios eterno que está presente en cada momento de nuestra vida. En Apocalipsis 22:13, Jesús declara: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esta afirmación nos revela que Dios es el origen y el destino de toda la creación. Todo comenzó en Él y todo culminará en Él. No hay nada fuera de su control ni fuera de su plan eterno. El hecho de que Dios sea el Alfa y el Omega nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito. No estamos aquí por accidente. Fuimos creados por un Dios que tiene un plan desde el principio hasta el final. Cada etapa de nuestra vida, incluso aquellas que no entendemos, tiene un lugar en ese plan divino. Además, esta verdad nos da esperanza. Si Dios es el principio y el fin de todo, significa que nuestras dificultades y pruebas no son el final de la historia. Él tiene la última palabra y sus planes siempre son para bien. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Saber que Dios es el Alfa y el Omega también nos invita a vivir con reverencia. Todo lo que hacemos tiene un impacto eterno y nuestra vida debe ser una respuesta a su amor y a su soberanía. Vivir para Dios es reconocer que al final todo vuelve a Él. Dios, siendo autosuficiente y perfecto, no necesitaba de nosotros para ser completo. Sin embargo, decidió crearnos y establecer una relación con nosotros. Esta verdad nos revela algo fundamental sobre su carácter. Su amor es expansivo y generoso. En Juan 3:16 leemos: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo nos muestra que el amor de Dios no se limita a la creación, sino que también se extiende a la redención. A pesar de nuestra imperfección y pecado, Dios deseó reconciliarnos con Él. La relación de Dios con nosotros no es una necesidad, sino una elección. Él nos ama porque quiere hacerlo, no porque lo necesite. Esta verdad nos da un profundo sentido de valor y nos recuerda que nuestra existencia tiene un propósito eterno. Reflexionar sobre esta realidad debería transformar nuestra manera de vivir. Si Dios, siendo perfecto, eligió amarnos y buscarnos, nosotros también deberíamos responder a ese amor con gratitud, fe y obediencia. No estamos solos ni olvidados. Somos amados por el Dios eterno que desea estar cerca de nosotros. Dios es completamente autosuficiente. No necesita nada ni a nadie para ser quien es. Sin embargo, decidió crear el universo y todo lo que hay en él. ¿Por qué lo hizo si no lo necesitaba? La respuesta se encuentra en su deseo de revelar su gloria y su amor. La creación es una expresión visible de su carácter invisible. En el Salmo 19, versículo 1, leemos: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada rincón del universo, desde las estrellas hasta los océanos, refleja la grandeza y el poder de su Creador.
Aunque Dios no necesitaba crear, quiso hacerlo para manifestar su gloria y compartirla con nosotros. La gloria de Dios se revela no solo en la vastedad del cosmos, sino también en la belleza y el orden de la naturaleza. Cada detalle, cada ley física, cada ser viviente apunta a un diseñador supremo que es digno de alabanza. La creación es, por tanto, un testimonio constante de su grandeza. Saber que la creación no añade nada a Dios, pero sí revela su gloria, nos invita a vivir con gratitud y asombro. Cada día, al contemplar el mundo que nos rodea, tenemos la oportunidad de ver un reflejo del Dios eterno y glorioso que lo hizo todo. Nosotros, como seres humanos, somos finitos, tenemos un principio y un final y estamos limitados por el tiempo, el espacio y nuestras capacidades. Sin embargo, Dios, en su amor y misericordia, nos ofrece la posibilidad de participar en su eternidad. Esta es una de las promesas más sorprendentes de la fe cristiana. En Juan 17:3, Jesús declara: "Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado". La vida eterna no es solo una prolongación infinita del tiempo, sino una relación continua y perfecta con Dios. A través de Cristo, los seres finitos como nosotros pueden acceder a la eternidad. La Biblia también nos dice que, aunque nuestro cuerpo físico es temporal, nuestra alma es eterna. En 2 Corintios 4:18, Pablo escribe: "Porque no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas". Esta perspectiva nos invita a vivir con una mentalidad eterna, enfocándonos en lo que verdaderamente importa. Saber que, aunque somos finitos, Dios nos da acceso al infinito, transforma nuestra manera de ver la vida. Nos recuerda que nuestra existencia tiene un propósito eterno y que a través de la fe podemos vivir con la esperanza de la eternidad junto a Él. Antes de la creación, Dios ya era eterno, santo y amoroso. Sin embargo, la revelación más completa y visible de quién es Dios vino en la persona de Jesucristo. En Juan 1:14 leemos: "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad". Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. A través de sus palabras, sus acciones y su sacrificio, nos mostró el carácter de Dios de una manera que podemos entender. Como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Jesús podemos ver de manera tangible el amor, la gracia y la santidad de Dios. Además, Jesús no solo reveló quién es Dios, sino que también nos abrió el camino para acercarnos a Él. A través de su muerte y resurrección, nos reconcilió con el Padre y nos dio acceso a una relación personal con el Creador. Como declara Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Saber que Jesús es la mayor revelación de Dios nos invita a profundizar en nuestra relación con Él. No estamos solos en nuestra búsqueda espiritual. Dios mismo se ha acercado a nosotros a través de Cristo para que podamos conocerlo y amarlo. Una de las verdades más sorprendentes del Evangelio es que el plan de redención no fue una reacción al pecado humano, sino algo que Dios había concebido antes de crear el mundo. En el 1 Pedro 1:20 leemos:
Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Esto significa que Dios, en su infinita sabiduría, ya sabía que el ser humano caería en el pecado, y aún así decidió crearnos. Su amor es tan grande que incluso antes de que necesitáramos ser redimidos, ya había planeado nuestra salvación. Jesús, el Cordero de Dios, fue destinado a ser el sacrificio perfecto mucho antes de que existiera el tiempo. Este plan de redención nos revela dos cosas fundamentales sobre Dios: su amor incondicional y su soberanía absoluta. Nada lo toma por sorpresa, y su amor es tan grande que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto por nuestra salvación. Reflexionar sobre el hecho de que el plan de redención fue concebido antes de la creación del mundo nos llena de gratitud y asombro. Nos recuerda que, desde el principio, fuimos amados y deseados por un Dios que siempre tuvo un propósito eterno para nosotros. Dios no solo es eterno, sino también infinitamente sabio. Su sabiduría se refleja en toda la creación, desde las complejas leyes del universo hasta los pequeños detalles de la vida diaria. En Romanos 11:33, Pablo exclama: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». La sabiduría de Dios es perfecta y eterna. Él sabe todas las cosas, no solo porque las conoce, sino porque Él mismo las ha ordenado. Cada evento en la historia, cada circunstancia en nuestra vida, forma parte de un plan perfecto que Él ha diseñado con un propósito eterno. Esta sabiduría también se refleja en el plan de salvación. Dios, en su sabiduría infinita, encontró una manera de reconciliar su justicia con su amor a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Como dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Saber que la sabiduría eterna de Dios moldea todas las cosas nos da confianza en medio de la incertidumbre. Podemos no entender todo lo que sucede, pero podemos confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un plan perfecto y bueno para nosotros. Una de las afirmaciones más profundas de la Biblia es que Dios ya nos conocía antes de que el mundo existiera. En Efesios 1:4 leemos: «Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor». Esta verdad nos muestra que no somos un accidente ni un pensamiento tardío en la mente de Dios, sino parte de su plan eterno. El hecho de que Dios nos conociera antes de la creación implica que nuestra existencia tiene un propósito claro. No fuimos creados al azar, sino con la intención de ser sus hijos, reflejar su gloria y vivir en comunión con Él. Esta realidad nos da un sentido de valor y significado que trasciende cualquier circunstancia de la vida. Además, esta verdad nos invita a responder con gratitud y reverencia. Saber que el Dios eterno nos escogió y nos amó desde antes del tiempo nos debería llenar de asombro. No somos solo criaturas en un vasto universo. Somos amados por un Dios que nos pensó y nos deseó antes de que existiera el mundo. Esta elección divina también nos llena de responsabilidad. Fuimos escogidos para vivir de acuerdo con su propósito, para reflejar su santidad y su amor en cada aspecto de nuestra vida. Es un llamado a vivir con propósito, sabiendo que nuestra vida es parte de un plan eterno. El propósito es una de las mayores búsquedas del ser humano. Todos anhelamos saber por qué estamos aquí y qué sentido tiene nuestra vida. La Biblia nos revela que fuimos creados por Dios con un propósito claro y eterno: reflejar su gloria y vivir en comunión con Él. En Isaías 43:7, Dios dice: «A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice».
Esto significa que nuestro propósito principal es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Cada talento, cada habilidad y cada oportunidad que tenemos es una forma de reflejar su gloria y bondad. Además, en Efesios 2:10 leemos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo fuimos creados para existir, sino para cumplir un propósito divino que Él preparó desde antes de la creación del mundo. Vivir con propósito implica entender que nuestra vida tiene un significado más allá de lo temporal. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, cada día es una oportunidad para cumplir el plan de Dios y glorificarlo con nuestras acciones, palabras y pensamientos. La Biblia nos enseña que Dios no solo es eterno, sino también soberano sobre todo lo que ocurre en el tiempo y la historia. En Daniel 2:21 se dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Esto nos revela que nada sucede fuera de su control. La soberanía de Dios significa que Él tiene el poder absoluto sobre la creación. Aunque a veces no entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos tener la certeza de que Dios está al mando y que todo ocurre conforme a su plan perfecto, como leemos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este atributo de Dios nos da paz y seguridad en medio de la incertidumbre. Aunque el mundo cambie y enfrentemos situaciones difíciles, podemos confiar en que Dios sigue siendo soberano y que su plan se cumplirá. Nada escapa a su conocimiento ni a su voluntad. Saber que Dios es soberano nos invita a rendirnos a Él y a confiar en su dirección. No tenemos el control de todo, pero servimos a un Dios que sí lo tiene. Nuestra parte es vivir con fe, sabiendo que nuestra vida está en las manos de un Dios sabio y amoroso. Cuando contemplamos la eternidad y la santidad de Dios, nos damos cuenta de cuán pequeños y frágiles somos en comparación con Él. Esta verdad nos invita a vivir con humildad, reconociendo que dependemos completamente de su gracia y misericordia. En Job 38:4, Dios cuestiona a Job diciendo: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Estas palabras nos recuerdan que, aunque podamos buscar respuestas y entender más sobre Dios, nunca podremos comprenderlo completamente. Él es infinito y nosotros somos finitos. La humildad ante Dios no solo implica reconocer nuestra pequeñez, sino también nuestra necesidad de Él. Como leemos en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este llamado nos invita a vivir de manera justa, compasiva y humilde. Vivir con humildad ante un Dios eterno y santo también nos lleva a la adoración. Al reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros, respondemos con reverencia y gratitud, sabiendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. La mayor promesa de la Biblia es que, aunque somos seres finitos, Dios nos ofrece la posibilidad de vivir con Él por la eternidad. En Juan 14:2-3, Jesús dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta invitación es un recordatorio de que nuestra vida en la tierra es temporal, pero nuestro destino final es eterno. Dios nos creó no solo para existir en este mundo, sino para disfrutar de una comunión eterna con Él en el cielo. En Apocalipsis 21:3-4 leemos:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa nos llena de esperanza y nos motiva a vivir con una perspectiva eterna. Aceptar esta invitación implica vivir con fe, amor y obediencia, sabiendo que el Dios que nos creó nos llama a estar con Él para siempre. Esta es la mayor esperanza de la fe cristiana, una eternidad junto a un Dios que nos ama infinitamente. A lo largo de los tiempos, una interrogante ha persistido en innumerables mentes: ¿quién es Dios? En las Sagradas Escrituras, específicamente en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, encontramos una contestación tan impactante como misteriosa. Moisés, frente a una zarza ardiente, oye a Dios proclamar: «Yo soy el que soy». Tal vez te has cuestionado el significado de estas palabras. ¿Cómo puede este enunciado desvelar aspectos tan profundos de la divinidad y al mismo tiempo ofrecer soluciones a nuestras inquietudes más esenciales? Estas expresiones, aunque concisas, encierran un mar de significados. Nos invitan a contemplar a un Dios que desafía nuestras definiciones, un ser que existe por sí mismo, independientemente de cualquier cosa o persona. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, un ser eterno que trasciende el tiempo y el espacio, pero que opta por estar cerca de nosotros. Hoy vamos a profundizar sobre este fascinante ser divino y te invito a sumergirte conmigo en esta exploración. Juntos vamos a desentrañar el misterio y la grandiosidad detrás de «Yo soy el que soy», y a descubrir cómo puede alterar nuestra percepción de Dios y de nuestra propia existencia. Pero antes, reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desorientados, como si vagáramos en el tiempo, sin un propósito claro o dirección? Y si te dijera que comprender la esencia del yo soy puede aportar claridad y serenidad a tu vida. En este video buscaremos respuestas en las Escrituras y hallaremos una guía confiable en el Creador de todo. Te prometo que al concluir este recorrido tendrás una nueva visión sobre quién es Dios y lo que ello representa para ti. Así que acompáñame hasta el final, porque el mensaje de hoy tiene el potencial de transformar tu vida por completo. Cuando Moisés se aproximó a esa ardiente zarza, no imaginaba que estaba a punto de experimentar uno de los encuentros más reveladores en la historia de la humanidad. Éxodo 3:14 registra un instante crucial donde Dios no solo reveló su identidad, sino que también brindó a Moisés y a nosotros una visión de su inmortalidad. Al preguntar Moisés por el nombre de Dios, buscaba una explicación que pudiera hacer comprensible lo incomprensible, que tradujera lo eterno al entendimiento humano. La respuesta, sin embargo, supera toda lógica. Yo soy el que soy. Esta afirmación no solo definió a Dios ante Moisés, sino que también ha resonado a través de los siglos como un recordatorio de la existencia y soberanía divinas. Al decir yo soy el que soy, Dios se establece como un ente no condicionado por factores externos ni limitado por el tiempo. Él no fue creado, ni depende de nada ni de nadie para existir. Dios es eterno, inabarcable y absolutamente autosuficiente. Este pronunciamiento tuvo lugar en un contexto histórico en el cual los dioses egipcios eran numerosos y dependían de relatos y mitologías humanas para su reconocimiento. Dios, en su esencia pura, confronta directamente estas falsas deidades, demostrando que el Dios de Israel no solo es real, sino que es el origen de toda existencia. Imaginen la impresión que estas palabras causaron en Moisés.
Estaba frente a un Dios que no requería de títulos o mitos para afirmar su supremacía. En su lugar, Dios simplemente existe. Este evento revelador le mostró a Moisés que el Dios que lo había llamado a liberar al pueblo de Israel era completamente distinto a cualquier otro que hubiera conocido anteriormente. Esta singularidad es una constante a lo largo de toda la Escritura. Dios no es como los seres humanos. Él es el Creador, eterno y perfecto. Él sostiene el universo, mientras que todo lo demás está sujeto a cambio y limitación. Este descubrimiento también preparó a Moisés para comprender que su misión no se basaba en sus capacidades, sino en la fuerza de Dios. Cuando Moisés dudó de su habilidad para liderar a los israelitas, Dios le aseguró: «Ciertamente estoy contigo». Éxodo 3:12. La confianza de Moisés no residía en su fuerza, sino en la naturaleza eterna de Dios. Este mismo principio sigue vigente hoy. Nuestra seguridad no proviene de nuestras habilidades, sino del hecho de que el Yo Soy nos acompaña en cada paso del camino. En el Nuevo Testamento, Jesús explica aún más claramente esta revelación. En Juan 8:58 proclama: «Antes de que Abraham naciera, yo soy». Estas palabras vinculan directamente a Jesús con el Dios que se manifestó a Moisés en la zarza ardiente. No es sorprendente que los fariseos reaccionaran con vehemencia. Jesús se identificaba con el Dios eterno y soberano del Éxodo. Esta conexión nos revela que al mirar a Cristo, vemos al Yo Soy encarnado. El término Yo Soy también nos invita a reflexionar. Nos reta a detenernos y meditar sobre quién es Dios y cómo se relaciona con el mundo y con nuestras vidas. Reconociendo que Dios es auténtico, eterno y soberano, estamos llamados a confiar en Él en toda situación. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios, Dios se mantiene constante, un bastión firme en medio de la adversidad. Su inmutabilidad nos brinda paz, incluso en los desafíos más arduos. Aunque es imposible comprender totalmente lo que «yo soy el que soy» significa en su totalidad. Sin embargo, este enigma no debería alejarnos, sino acercarnos más a Dios. Este enunciado nos recuerda que Dios trasciende nuestra comprensión, pero no está fuera de nuestro alcance. Él elige revelarse a nosotros, no para que lo expliquemos exhaustivamente, sino para que lo conozcamos y confiemos en Él. Esta es la esencia de la fe: acoger el misterio y encontrar seguridad en el carácter inmutable de Dios. La importancia de esta revelación trasciende los límites de la teología y tiene aplicaciones directas en nuestra vida cotidiana. Reconocer que Dios es Yo Soy transforma cómo nos enfrentamos a las incertidumbres del día a día. En momentos donde todo parece inestable, podemos encontrar solaz en la certeza de que Dios es constante. Su palabra es fiel y sus promesas son inmutables. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, como reflejamos en Hebreos 13:8. Al reflexionar sobre Éxodo 3:14, debemos preguntarnos, ¿qué implica para nosotros hoy que Dios sea Yo Soy?
nos lleva a reconocer que nuestra existencia está profundamente ligada a Él, como afirma Pablo en Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Sin Dios, nada que existe tendría vida. Con Dios, descubrimos propósito, significado y esperanza para cada día. Mientras meditamos en esta profunda verdad, nos sentimos movidos a la oración. Yo soy no es simplemente un título, es una revelación de la esencia de Dios. Él es el origen de toda vida, la fuente de toda verdad y el cimiento de nuestra fe. Nos insta a confiar en Él, a depender completamente de Él y a encontrar consuelo en la certeza de que Él es suficiente para todo lo que necesitamos. Yo soy el que soy, nos recuerda que en Dios hallamos todo lo que nuestros corazones anhelan. A través de la historia, la noción de divinidad ha sido moldeada por las limitaciones humanas y la imaginación. En el contexto del antiguo Egipto, donde Moisés recibió la revelación divina, existían numerosos dioses, cada uno con sus propias limitaciones. Representaban diferentes aspectos de la creación como el sol, el Nilo y la fertilidad. Estos dioses a menudo se percibían como entidades que dependían de rituales, oraciones y en ocasiones de la voluntad humana para su existencia. En contraste, el Dios Yo soy el que soy no solo rechaza esta concepción limitada de la divinidad, sino que la supera completamente. Mientras que los dioses egipcios eran creaciones de manos y mentes humanas, el Dios de Israel no es un producto de invención humana. Él es el creador, no la creación. Los dioses falsos dependen de narrativas y mitos para justificar su presencia. Sin embargo, el Dios verdadero no necesita justificación alguna. Él simplemente es. Esta distinción se hace aún más evidente en los enfrentamientos entre Moisés y el faraón en Egipto. Cada plaga enviada por Dios desafiaba directamente a una deidad egipcia, demostrando que Yo soy es soberano sobre todo lo que los egipcios veneraban como sagrado. El contraste también es marcado en la forma en que Yo soy interactúa con su pueblo. Los dioses falsos exigen sin cesar y nunca ofrecen nada a cambio. Sus seguidores quedan atrapados en un ciclo interminable de sacrificios y rituales que nunca logran satisfacer completamente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, en cambio, el Dios de Israel es un Dios que provee generosamente. No solo liberó a los israelitas de Egipto, sino que también los sustentó en el desierto con maná, agua y guía constante. Yo soy no exige por necesidad propia, actúa movido por su bondad, alegría y generosidad. Esta diferencia nos invita a reflexionar sobre los dioses modernos que buscan ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Mientras que los egipcios adoraban a dioses hechos de piedra y oro, hoy en día, frecuentemente, depositamos nuestra confianza en la riqueza, el poder, las relaciones o los logros personales. Sin embargo, al igual que los dioses de Egipto, estos sustitutos son efímeros y no pueden satisfacer ni sostener verdaderamente. Solo Yo soy puede ofrecer la seguridad y la paz que trascienden todas las circunstancias. En Isaías 44, 6-8, Dios declara: Yo soy el primero y yo soy el último. Aparte de mí no hay Dios. Este pasaje no solo reafirma la exclusividad de Dios, sino que también destaca la futilidad de confiar en ídolos. Los dioses falsos, tanto antiguos como modernos, carecen del poder de salvar, curar o redimir. Prometen mucho,
pero entregan poco. En contraste, Yo Soy es fiel en cumplir todas sus promesas y en Él encontramos todo lo que necesitamos. El ejemplo de los israelitas en el desierto también nos enseña sobre el peligro de reemplazar al verdadero Dios con ídolos. A pesar de haber presenciado las maravillas de Dios en Egipto, construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Esta historia, narrada en Éxodo 32, sirve como un recordatorio de cuán fácilmente podemos desviarnos cuando apartamos nuestra vista de Yo Soy. Sin embargo, incluso en nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel, llamándonos a regresar a Él. Jesús, al declarar en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, reafirma la unicidad de Dios en contraste con todas las otras alternativas que el mundo ofrece. Él no es simplemente otra opción. Él es la única verdad, el único camino hacia la vida eterna. Al igual que en Egipto, donde Dios se reveló como el único y verdadero, Jesús nos insta a abandonar todo lo que compite con Dios en nuestras vidas y a seguirlo sin reservas. Esta unicidad de Yo Soy no es una restricción, sino una bendición. Saber que Dios es el único y verdadero Dios nos libera de la búsqueda incesante de significado y seguridad en cosas que no pueden ofrecerlas. En lugar de perseguir ídolos, estamos invitados a descansar en el carácter y la suficiencia de Dios. Él es el mismo Dios que guió a los israelitas y que está con nosotros hoy. Además, Yo Soy nos insta a que nuestra devoción sea completa. Dios nos invita a amarlo con toda nuestra esencia, corazón, alma y mente, tal como se indica en Mateo 22:37. Este llamamiento supera la simple obligación. Es una oferta para profundizar nuestra conexión con el Dios eterno. Él anhela que vivamos la plenitud de su presencia, algo que ninguna deidad ficticia puede proporcionar. Por lo tanto, al evaluar la distinción entre Yo Soy y los dioses inventados, nos vemos ante un dilema significativo. ¿Elegiremos seguir al Dios eterno y supremo o nos desviaremos tras las falacias del mundo? Yo Soy se manifiesta no solo como el Dios único y verdadero, sino también como el que nos apoya, nos orienta y nos libera. Merece toda nuestra adoración y confianza porque es inmutable, igual ayer, hoy y siempre. Desde el alba de la historia, la humanidad ha buscado descifrar el flujo de los acontecimientos históricos y su significado último. Frecuentemente tememos que los sucesos globales escapan a nuestro control, dejados al azar o al capricho de entidades ocultas. No obstante, Yo Soy el que soy nos ofrece una visión completamente diferente. En Isaías 46, 9-10, Dios proclama: Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, declarando el final desde el comienzo y desde tiempos antiguos lo que aún no ha ocurrido. Esta proclamación nos confirma que Dios no solo conoce la historia, sino que Él mismo la dirige y la mantiene. La confrontación de Moisés con Dios en la zarza revela que Yo Soy no es un observador inactivo, sino el actor principal en la narrativa humana. Cuando Dios envió a Moisés a Egipto, evidenció que su autoridad y dominio no se restringen a lo creado, sino que abarcan la administración y orientación de las acciones humanas. Liberó a Israel del yugo egipcio y lo condujo a cumplir sus designios eternos. La saga de Israel es, de hecho, una demostración de la dominación de Yo Soy sobre los acontecimientos globales. Esta dominación divina también se extiende a nuestra era. Residimos en un mundo caracterizado por la incertidumbre, conflictos bélicos, cambios climáticos y crisis sociales. Es sencillo sentirse desamparado ante tales retos. Sin embargo, Yo Soy nos asegura que Dios no ha perdido su dominio. Sigue siendo el Señor de la historia, manejando cada detalle para su gloria
y el beneficio de aquellos que lo aman, según se expresa en Romanos 8:28. Nada es ajeno a su plan, y aunque el caos pueda ser evidente, todo contribuye a sus fines. En Isaías 41:4, Dios cuestiona: ¿quién ha hecho esto y convocado a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero, y con los últimos, yo soy Él. La Biblia nos enseña que Dios no solo inauguró la existencia, sino que permanecerá hasta su culminación. Él es descrito como el Alfa y el Omega, el principio y el fin, según lo revelado en Apocalipsis 22:13. Este conocimiento nos brinda consuelo al reconocer que estamos bajo el cuidado de un Dios inmutable y supremo. Este principio debe influir en cómo concebimos nuestras propias vidas. A menudo nos sentimos desorientados, como si nuestras vidas carecieran de propósito o dirección. No obstante, al considerar a Dios como el Yo Soy, entendemos que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Nos diseñó con un propósito específico y moldea nuestras vidas para que seamos más como su Hijo, conforme a lo expresado en Romanos 8:29. No somos fruto del azar, sino actores en un diseño divino. Jesús proclamó en Mateo 28:18 que le ha sido otorgada toda autoridad en el cielo y en la tierra, subrayando así la soberanía del Yo Soy a lo largo de la historia. Él no solo es el protagonista de la narrativa celestial, sino también el guía de todo hacia su conclusión. Al reconocer la soberanía de Jesús, somos invitados a confiar en Él y someter nuestras vidas a su gobierno. Además, la gobernanza divina de la historia no nos relega a meros observadores. El Yo Soy nos convoca a participar activamente en su propósito. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos recuerda que somos embajadores de Cristo. Esto significa que mientras Dios dirige los eventos globales, también nos asigna roles específicos dentro de su reino. Cada acción, por pequeña que sea, contribuye a su plan celestial. Es crucial recordar que la dirección divina de los eventos es un llamado a la confianza y la oración. Al comprender que Dios controla todo, nos liberamos del temor y la ansiedad. En vez de preocuparnos por las incertidumbres, podemos descansar en la certeza de que el Yo Soy tiene un propósito claro. Él ve el panorama completo mientras nosotros solo percibimos fragmentos. Esta conciencia debe llevarnos a orar a aquel que reina supremo sobre todo. Además, la intervención divina en la historia siempre busca la redención y la restauración. Incluso cuando nos desviamos de su camino, Dios interviene para ofrecer redención. La crucifixión de Cristo es la evidencia más clara de esto. Lo que parecía la mayor derrota fue en realidad la victoria más sublime. Dios convierte los finales en nuevos comienzos, una dinámica que también se manifiesta en nuestras vidas. Así, al mirar la historia desde la perspectiva del Yo Soy, estamos llamados a vivir con fe y esperanza. Dios no solo creó todo, sino que también lo sustenta y lo guía hacia su propósito final. Él domina cada instante, desde el movimiento del sol hasta las decisiones más significativas de nuestras vidas. Confiando en Él, podemos estar seguros de que nuestras vidas están seguras en sus manos. Él es el creador y consumador de nuestro destino. Uno de los consuelos más profundos del Yo Soy es la certeza de su presencia constante. Cuando Dios afirmó a Moisés en Éxodo 3:12, «Ciertamente estaré contigo», no solo prometía acompañarlo en su misión a Egipto, sino que proclamaba una verdad eterna. El tema de la presencia divina es central en las Sagradas Escrituras, y la revelación del Yo Soy nos asegura que Dios siempre está a nuestro lado. Esta certeza se vuelve un faro de esperanza, especialmente durante los periodos de adversidad y duda. Cuando la soledad o la preocupación nos abruman, el Yo Soy nos conforta recordándonos que nunca estamos solos. El Salmo 23,
4 refuerza esta idea al declarar que la presencia de Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestra esperanza, incluso en los tiempos más sombríos. Esta presencia constante de Dios trasciende el concepto teológico para convertirse en una vivencia diaria. Josué 1:9 relata cómo Dios aseguró a Josué, al igual que a Moisés, su presencia ininterrumpida ante cada desafío. Esta promesa divina se extiende también a nosotros en la actualidad. Dios se manifiesta en nuestra vida, fortaleciéndonos y guiándonos a cada paso. En el Nuevo Testamento, esta promesa se materializa aún más claramente con la encarnación de Jesús, quien en Mateo 1:23 es revelado como Dios con nosotros, compartiendo nuestras experiencias humanas, desde el dolor hasta la alegría. Juan 14:18 resalta que Jesús prometió a sus discípulos una presencia perpetua a través del Espíritu Santo, ofreciéndonos consuelo y paz incluso en el caos. Isaías 41:10 resuena con la promesa de que Dios está siempre a nuestro lado, brindándonos el soporte necesario para superar cualquier adversidad. Esta omnipresencia nos invita a profundizar nuestra relación con Él, como sugiere Santiago 4:8. Dios desea involucrarse en cada aspecto de nuestra vida, guiándonos hacia la transformación personal. La constancia de Dios es otro aspecto vital de su presencia. A diferencia de las personas que pueden fallarnos, Dios es constante y fiable, como se subraya en Hebreos 13:5. Esta fiabilidad nos da la seguridad de que, incluso en momentos de incertidumbre, podemos confiar en el Yo Soy, quien nunca cambia. La presencia de Dios también nos llama a actuar como sus testigos, compartiendo su amor y poder. Mateo 28:20 no solo ofrece consuelo, sino que nos desafía a llevar su luz a los rincones más oscuros del mundo. Cuando dudamos de la presencia divina, nuestra fe debe ser la guía, al igual que Moisés confió en el Yo Soy. Según 2 Corintios 5:7, nuestra fe no se basa en la vista, sino en la verdad eterna de Dios. Confiar en la omnipresencia del Yo Soy transforma nuestra existencia, nos proporciona el valor para enfrentar desafíos, la paz para soportar tormentas y la alegría para celebrar cada momento. Saber que Dios está con nosotros lo cambia todo, transformándolo de un ser distante a un Padre cercano y amoroso que camina a nuestro lado, sosteniéndonos y llamándonos a vivir en comunión con Él. Esta realidad de la eternidad desafía nuestro entendimiento humano, pero fortalece nuestro espíritu. Encontrándonos dentro del flujo temporal del pasado, presente y futuro, Dios nos ofrece una perspectiva diferente al declararse «Yo soy quien soy», en Éxodo 3:14. Esta afirmación nos lleva a entender su existencia como algo que no cambia y es eterno. Dios trasciende el tiempo. Él es el principio y el final, el alfa y el omega, como se revela en Apocalipsis 22:13. Dios percibe toda la historia en un instante, transformando nuestra comprensión de Él y de nuestro propio lugar en el cosmos. Al decir yo soy, Dios nos muestra su existencia inmutable y perpetua. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Antes de que existiera cualquier cosa, ya era, según el Salmo 92. Esta noción de eternidad divina no es meramente teórica, sino que influye decisivamente en nuestras vidas, brindándonos seguridad en su constancia y fortaleciendo nuestra fe.
La eternidad de Dios también subraya nuestra total dependencia de Él. Mientras que nuestra vida es limitada y transitoria, Dios permanece firme e inalterable. Pablo lo expresa en Hechos 17:28 al decir: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nuestra vida adquiere sentido y propósito solo en conexión con el Eterno. Dios es el origen de todo nuestro ser y todo lo que poseemos, como se afirma en Génesis 1:1, donde se narra que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Él preexistía a la creación, no es parte de ella, sino su autor. Su eternidad sostiene la existencia de todo lo que conocemos. Todo lo que percibimos está fundamentado en Dios, quien no tiene principio ni fin. Sin Él, nada tendría vida ni propósito. En el Nuevo Testamento, Jesús profundiza nuestra comprensión de esta eternidad divina al declarar en Juan 8:58, antes de que Abraham naciera, yo soy. Esta afirmación vincula directamente a Jesús con el yo soy de Éxodo, reafirmando su naturaleza eterna. En Cristo el Eterno entra en nuestro tiempo y espacio, haciéndose accesible y ofreciéndonos la posibilidad de experimentar la vida eterna con Él. Esta percepción de la eternidad de Dios nos insta a reevaluar nuestras prioridades. Jesús nos aconseja en Mateo 6:19-21 que acumulemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, en lugar de aferrarnos a lo terrenal. Esta enseñanza recalca la importancia de enfocar nuestras vidas hacia lo eterno, en vez de lo pasajero. Esta perspectiva eterna nos insta a vivir con propósito y a valorar aquello que tiene significado perdurable. El reconocimiento de que Dios es eterno nos enfoca hacia lo esencial, impulsándonos a buscar una existencia que esté en armonía con sus designios. La visión completa que Dios tiene de nuestras vidas es otro aspecto crucial de su eternidad. Mientras nosotros nos concentramos en el presente y a veces miramos al pasado con nostalgia o arrepentimiento, Dios comprende nuestro relato completo, el inicio, el desarrollo y el desenlace. Jeremías 29:11 resalta esta idea, donde Dios afirma que conoce los planes que tiene para nosotros, planes de prosperidad y no de calamidad, para darnos un futuro lleno de esperanza. Esta promesa nos permite confiar plenamente en Él, sabiendo que su perspectiva eterna garantiza que siempre busca lo mejor para nosotros. La eternidad de Dios también nos invita a la oración. Al meditar sobre su naturaleza infinita, inmutable y perfecta, somos movidos a dirigirnos a Él con reverencia y gratitud. El Salmo 145:13 nos recuerda que su reino es eterno y su dominio persiste por todas las generaciones. Orar al Dios eterno es reconocer que merece toda honra y gloria, pues Él trasciende tiempo y espacio. Además, la eternidad de Dios nos brinda esperanza en un mundo donde todo es efímero y nada parece perdurable. Hebreos 13:8 afirma que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ofreciéndonos la certeza de que, a pesar de los cambios y desafíos, la fidelidad de Dios es constante. Su permanencia es un recordatorio de que sus promesas son infalibles y que podemos encontrar descanso en Él. Finalmente, la eternidad del Yo Soy nos revela la vida eterna que nos ofrece a través de Jesucristo, como se declara en Juan 14:6, donde Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. A través de Él, estamos invitados a participar en la eternidad divina. Esta vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza en el presente cuando elegimos vivir en comunión con Dios. Esto nos llama a confiar en Él, depender de Él y adoptar una perspectiva eterna en la cual encontramos todo lo necesario. Al proclamar «Yo soy quien soy», Dios nos enseña sobre su autosuficiencia total y absoluta.
No necesita nada externo para existir o mantenerse. Esta comprensión es transformadora, pues revela que todo lo que necesitamos proviene de Él, como afirma Pablo en Colosenses 1:16 a 17. En un mundo que constantemente nos empuja a llenar vacíos con cosas, personas o logros, el Yo Soy nos recuerda que solo Dios es completamente suficiente. Él es la fuente de todo bien, el origen de toda provisión y la respuesta a las necesidades más profundas del ser humano. El Salmo 23:1 nos dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta afirmación nos anima a confiar en que Dios nos provee de todo lo necesario, liberándonos de las presiones mundanas. A menudo buscamos significado en el trabajo, las relaciones o logros personales, pero el Yo Soy nos enseña que nuestra verdadera identidad y valor residen en pertenecer a un Dios que es completo en sí mismo. En Filipenses 4:19, Pablo destaca que nuestra provisión proviene de Dios, no de nuestros esfuerzos. Esta verdad subraya que, incluso en la incertidumbre, podemos encontrar seguridad, sabiendo que Dios cuida cada aspecto de nuestras vidas. Mateo 6:25 a 34 nos exhorta a no preocuparnos por nuestras necesidades básicas, como la comida o el vestido, ya que Dios vela por nosotros. Él es el Yo Soy, el proveedor infalible. Al confiar en Él, experimentamos una paz que supera todo entendimiento, descansando en la certeza de que Él satisfará todas nuestras necesidades. Esta suficiencia divina también es fundamental en nuestra salvación. Efesios 2:8 a 9 nos recuerda que somos salvados por gracia a través de la fe, un regalo que no proviene de nosotros, sino que es un obsequio de Dios. El Yo Soy es completamente suficiente para redimirnos, perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él. No necesitamos esforzarnos por alcanzar su gracia. Él ya ha provisto todo lo necesario a través de Jesucristo. Esta verdad nos libera de la carga de las prácticas religiosas vacías y nos invita a vivir en gratitud y oración. Isaías 40:29 a 31 ilustra cómo la suficiencia de Dios nos fortalece en la debilidad. Él da poder a los fatigados y aumenta la fuerza de los débiles. Incluso los jóvenes se cansarán, pero aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esta promesa nos asegura que, incluso en nuestros límites, Dios es suficiente para sostenernos y revitalizarnos. Además, la suficiencia de Dios nos llama a depender completamente de Él. Juan 15:5, donde Jesús dice, «Yo soy la vid, ustedes los pámpanos», nos enseña que sin Él no podemos producir fruto perdurable. Es únicamente en nuestra conexión con el Yo Soy donde encontramos la fuerza y la capacidad para vivir una vida fructífera y significativa. La suficiencia de Dios también nos insta a abandonar nuestros ídolos. Frecuentemente depositamos nuestra confianza en cosas que no pueden sostenernos, como el dinero, el estatus, las relaciones o incluso nuestras habilidades. Estos ídolos siempre fallan. Solo Dios es verdaderamente suficiente, como se afirma en Isaías 46:9. Recuerden las cosas pasadas, pues yo soy Dios, y no hay otro. Yo soy Dios, y nadie es como yo. Este reconocimiento de la exclusividad de Dios nos desafía a buscarlo como nuestra única fuente de seguridad y satisfacción. Cuando comprendemos la suficiencia de Dios, también nos sentimos empoderados para vivir contentos en cualquier circunstancia. Pablo expresa esto en Filipenses 4:11 a 13, diciendo que ha aprendido a estar contento ya sea en abundancia o en escasez, y que puede hacer todas las cosas a través de Cristo que le da fuerza. En última instancia, la comprensión de la suficiencia de Dios nos lleva a la oración,
reconociendo que Él es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades y guiarnos a través de cada desafío. Esta conciencia nos anima a confiar más profundamente en Él y a buscar su presencia constante en nuestras vidas. Él es el yo, que no necesita nada, sin embargo elige amarnos, nos sostiene y nos redime. Cuando reconocemos su completidad, nos movemos a orar a Él con todos nuestros corazones, almas y mentes. Él merece todo el honor y el aplauso, no solo por lo que hace, sino por quien es, el Dios eterno, no cambiante y todo suficiente. Hemos llegado al final de esta jornada, a la profunda y vida cambiante significación de yo soy lo que soy. A lo largo de la Escritura, hemos visto cómo este estatuto trasciende el tiempo, revelando a un Dios que es eterno, no cambiante y todo suficiente. Él es el creador de todas las cosas, la fuente de la vida y el sostenedor del universo. Pero lo más importante es que Él es un Dios que desea estar con nosotros, caminando junto a nosotros en cada paso de nuestras vidas. Esta revelación no es solo teológica, sino profundamente práctica. Saber que el yo soy es quien Él es, nos da fuerza, esperanza y dirección en un mundo tan marcado por la incertidumbre. El yo soy es una invitación a la confianza. Nos llama a dejar nuestras dudas, nuestros temores y nuestras propias limitaciones y a confiar en Él completamente. En un mundo en el que todo parece cambiar y fallar, Dios permanece constante. Él es lo mismo de ayer, de hoy y para siempre. Sus promesas no fallan y su presencia nunca nos deja. Este es el Dios que reveló su nombre a nosotros en Éxodos, que caminó entre nosotros en Jesucristo y que continúa guiándonos a través del Espíritu Santo. Él es todo lo que necesitamos en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Ahora, quiero invitarles a reflexionar sobre lo que hemos aprendido aquí hoy. ¿Cómo ha impactado su vida con el yo soy? ¿La han confiado como fuente de su fuerza, paz y esperanza? Dejen un comentario abajo contándome cómo este mensaje ha tocado su corazón. La naturaleza inmutable de Dios es un concepto esencial en teología, destacando que, a diferencia de los seres humanos, Dios no experimenta cambio alguno en su ser, voluntad o promesas. Esta característica divina proporciona una base sólida para la fe cristiana, asegurando a los creyentes que Él es completamente confiable y que sus promesas son eternas, independientemente de las circunstancias variables del mundo. En el contexto de la relación entre Dios y el tiempo, algunos teólogos como San Agustín han propuesto que Dios existe fuera del tiempo. Es atemporal. Esta perspectiva sugiere que Dios ve todos los eventos del pasado, presente y futuro con la misma inmediatez, lo que le permite interactuar con la creación de una manera que trasciende nuestra comprensión lineal del tiempo. La autosuficiencia de Dios es otra doctrina fundamental que implica que Dios no necesita de nada fuera de sí mismo para existir o para actuar. Esto contrasta radicalmente con los seres creados, que requieren de cosas externas para su subsistencia. Esta autosuficiencia significa que la creación no es necesaria para Dios, pero es un acto de pura generosidad y amor hacia su creación. La omnipresencia de Dios es un atributo que asegura que Él está presente en todas partes y en todo momento. Esta presencia universal no debe entenderse en términos físicos, sino como una capacidad divina de estar presente y activo en cada lugar y momento, influenciando directamente todos los aspectos del universo. La revelación de Dios a través de su nombre, Yo Soy, en el libro de Éxodo, no solo establece su identidad como el eterno e inmutable, sino también como el personal y accesible. Este nombre implica una promesa de fidelidad y presencia constante con su pueblo, un tema que se repite y expande a través de toda la Biblia.
La encarnación de Jesucristo es vista como el acto supremo de la inmersión de Dios en la temporalidad humana, donde el yo soy toma forma humana. Esto revela de manera única la naturaleza de Dios como alguien que comprende profundamente la experiencia humana, incluidos el sufrimiento y la muerte, haciéndolo accesible de una manera nueva y radical. La doctrina de la Trinidad también refleja aspectos de la eternidad y la suficiencia de Dios. A través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos cómo Dios se relaciona consigo mismo en una comunidad perfecta de amor, demostrando que incluso en su autosuficiencia, Dios es una relación de amor que se extiende hacia su creación. Desde una perspectiva escatológica, la promesa del yo soy culmina en la visión del Apocalipsis, donde Dios establece un nuevo cielo y una nueva tierra. Aquí, Dios promete una restauración completa y eterna, donde su presencia será todo en todos, eliminando todo dolor, sufrimiento y muerte. En la práctica espiritual, la confianza en el yo soy invita a los creyentes a adoptar una postura de dependencia total y sumisión a la voluntad de Dios. Esta actitud no solo refleja una teología profunda, sino que también forma una guía práctica para la vida diaria, promoviendo la paz interior y la resiliencia en tiempos de prueba. Finalmente, el concepto del yo soy como fuente de toda vida y realidad, tiene implicaciones ecológicas y éticas, invitando a los creyentes a reconocer y respetar la sacralidad de toda la creación. Este entendimiento fomenta una responsabilidad hacia el medio ambiente y hacia los demás, basada en el reconocimiento de que todo lo que existe es sostenido por la suficiencia y presencia de Dios. Al explorar la Biblia, uno puede toparse con dos representaciones bastante contrastantes de Dios. Por una parte, existe la imagen de un ser compasivo y misericordioso, quien perdona los pecados, ama a sus criaturas y ofrece esperanza de salvación eterna. En contraste, también se presenta una faceta más severa, caracterizada por mandatos de guerra, devastaciones y castigos severos. Este contraste puede hacerte sentir como si estuvieras descubriendo a dos entidades completamente distintas. ¿Podría ser que estás ante la presencia de una dualidad divina? Esta concepción de un Dios con dos naturalezas es un tópico profundamente debatido y polémico a lo largo de la historia religiosa. Tradicionalmente se ha enseñado que el Dios del Antiguo Testamento, conocido como Yahvé, es el mismo Dios del amor manifestado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Surge la interrogante, ¿y si esta no fuese la realidad completa? ¿Y si el Dios adorado en la antigua Israel no representaba una entidad de bien absoluto, sino que era la fusión de dos seres distintos a lo largo del tiempo? Examinemos más de cerca a Yahvé, un nombre omnipresente en el Antiguo Testamento. Este es el Dios que destruyó naciones, envió plagas, dictó ejecuciones y redujo ciudades a cenizas. Este no es el amable y paternal Dios que solemos escuchar en los sermones dominicales. Yahvé se presentaba como un ser temible, destinado a ser adorado más por miedo que por amor. Desobedecer a Yahvé implicaba enfrentarse a la ruina total. La divergencia se hace aún más evidente al considerar la descripción de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús enseña acerca de un Dios de amor y perdón, una narrativa diametralmente opuesta a la de Yahvé. Algunas corrientes antiguas del cristianismo, como el gnosticismo, también reconocieron estas discrepancias. Los gnósticos consideraban a Yahvé no como el verdadero Dios, sino como un ser inferior, un impostor que pretendía ocupar el lugar del verdadero soberano divino. En su visión, Yahvé era un Dios falaz que mantenía a la humanidad sumida en la ignorancia y el temor. Según los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el libro secreto de Juan, Yahvé es descrito como el demiurgo,
un ser inferior cuya creación del mundo material buscaba aprisionar las almas en lo físico. Los gnósticos creían que el verdadero Dios estaba más allá del alcance de Yahvé, oculto e inescrutable, y que la verdadera misión de la humanidad era liberarse del yugo de Yahvé para alcanzar un conocimiento superior. Pero, ¿por qué esta interpretación no es ampliamente conocida? A lo largo de los siglos, la Iglesia optó por amalgamar estas dos figuras divinas en una sola, combinando al severo Dios del juicio y la destrucción con el benevolente Dios del Nuevo Testamento. Esta fusión y reinterpretación de las imágenes de Dios reflejan cómo las doctrinas y enseñanzas religiosas han evolucionado, influenciadas tanto por motivaciones espirituales como por necesidades sociopolíticas a lo largo de la historia. Para mantener su influencia y control sobre las convicciones del pueblo, durante siglos, aquellos que cuestionaban este relato eran etiquetados como herejes y silenciados. Así que, cuando consideras descripciones de Yahvé como benévolo y misericordioso, es válido preguntarte cómo el mismo Dios que promueve el amor también puede ordenar el exterminio. Es posible que nos hayan transmitido una versión simplificada de la historia, mientras que la verdad sobre la naturaleza de Dios se ha mantenido intencionalmente velada. Si consideramos que Yahvé fue solo uno de varios dioses en la antigüedad, ¿qué implica esto para el concepto de monoteísmo? ¿Realmente creían los antiguos en un solo Dios o existían múltiples deidades, siendo Yahvé solo el que prevaleció en la narrativa? ¿Te has cuestionado alguna vez por qué ciertos textos se incluyeron en la Biblia y otros no? Por ejemplo, ¿por qué algunos textos gnósticos son venerados como sagrados, mientras que otros son denigrados como heréticos? La respuesta a esto no tiene que ver con la intervención divina, sino con la política, simple y llanamente. Este debate nos lleva a un punto crucial en la historia, el Concilio de Nicea. En el año 325 d.C., el emperador Constantino enfrentaba la desintegración de su imperio y necesitaba una forma de consolidar a su pueblo bajo una misma creencia. El cristianismo estaba cobrando fuerza, pero existían muchas interpretaciones diferentes. Algunos creían que Jesús era completamente divino, mientras que otros lo veían simplemente como un maestro sagrado. Diversas sectas presentaban a Jesús bajo una luz completamente distinta a la que conocemos hoy. Constantino vio una oportunidad para estandarizar la fe cristiana y con ello unificar su imperio. Por ello, convocó a una gran asamblea de obispos y líderes eclesiásticos en Nicea. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero este encuentro no era una cumbre espiritual, era una maniobra política. A Constantino no le preocupaba la teología, su interés era el poder. El Concilio de Nicea no buscaba descubrir la verdadera palabra de Dios. Se trataba de establecer un relato que beneficiara los intereses del Imperio Romano. Vamos a explorar lo que realmente ocurrió tras las puertas cerradas de aquel concilio.
Los obispos más influyentes se reunieron con una misión específica: decidir qué textos incluir y cuáles excluir. De hecho, existían muchos más textos y escrituras sobre Jesús que los que encontramos en el Nuevo Testamento hoy. ¿Has oído hablar del Evangelio de Tomás? Es un texto fascinante que presenta a Jesús más como un maestro místico, instando a la gente a buscar el conocimiento y la iluminación por sí mismos. Pero, ¿adivina qué? No fue incluido. Tampoco lo fue el Evangelio de María Magdalena, que la presenta como uno de los discípulos más cercanos y significativos de Jesús. ¿Por qué fueron excluidos? Porque no coincidían con la versión del cristianismo que Constantino deseaba promover, una en la que Jesús era visto como divino y humano, donde los líderes eclesiásticos poseían autoridad y cuestionar el relato oficial era impensable. Abordemos la realidad. El Concilio de Nicea sentó las bases de lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo. Sin embargo, este establecimiento de la ortodoxia no se centraba en la verdad, sino en el control. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Ideas consideradas revolucionarias y demasiado liberadoras fueron suprimidas para mantener a la gente en una posición de sumisión, prefiriendo seguidores obedientes a pensadores libres. Se seleccionaron cuidadosamente aquellos textos que respaldaban su visión y se desacreditaron los demás como herejías. El concilio liderado por Constantino no solo determinó qué libros se incluirían en la Biblia, sino que también formuló doctrinas como el Credo Niceno, que delineaba las creencias que los cristianos estaban obligados a aceptar. Conceptos como la Trinidad, la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno solo, se solidificaron durante este concilio. Antes de Nicea, no todos los cristianos aceptaban la idea de la Trinidad. Pero tras el concilio, negar la Trinidad se convirtió en herejía. ¿Y qué sucedió con los textos y creencias alternativas que no fueron incluidos? Se les persiguió y destruyó sistemáticamente. Grupos como los gnósticos se vieron forzados a ocultarse para proteger sus escritos sagrados. Otros, como los cátaros, fueron aniquilados por la Iglesia. Todo esto se hizo en nombre de una verdad impuesta. Pero esta verdad no era más que una narrativa controlada por quienes ostentaban el poder. La Biblia, tal como la conocemos, es el resultado de una agenda política meticulosamente orquestada. Fue conformada, moldeada y editada para ajustarse a una narrativa específica que beneficiaba a los poderosos. Durante 2000 años, esta versión ha sido promulgada como la única verdad. Pero, ¿y si la verdadera historia de Jesús, la verdadera naturaleza de Dios, se encuentra en esos textos que fueron rechazados, ocultados o destruidos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Algunos de estos textos perdidos han empezado a resurgir. En la década de 1940 se descubrió en Egipto una colección de escritos antiguos llamada Biblioteca de Nag Hammadi. Entre estos estaban numerosos textos gnósticos que habían estado escondidos durante siglos, incluidos el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Estos documentos presentan una visión radicalmente diferente de Jesús, Dios y la esencia de nuestra existencia, una visión que fue deliberadamente suprimida por el Concilio de Nicea. Así que cuando alguien afirma que la Biblia es la palabra infalible de Dios, cabe preguntarse,
¿A cuál versión de la palabra de Dios se refieren? ¿A la que Constantino y sus obispos seleccionaron cuidadosamente para respaldar su agenda? ¿O a la verdad completa y sin censura que ha permanecido inaccesible durante más de 2 milenios? Imagina todo lo que sabes sobre el creador del universo, el Dios de la Biblia, ¿verdad? ¿Y si te dijera que ciertos grupos antiguos no creían que este Dios era el creador supremo? ¿Y si pensaban que este Dios era en realidad un ser corrupto, incluso malvado, que atrapaba a la humanidad en una realidad distorsionada? Suena increíble, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que creían los gnósticos. Entonces, ¿quiénes eran estos gnósticos? Eran un grupo de cristianos tempranos que tenían una perspectiva completamente diferente sobre el Dios de la Biblia. Mientras que la cristiandad enseñaba que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, era el único creador verdadero, los gnósticos decían: espera, no tan rápido. No consideraban a Yahvé como el Dios supremo. En lugar de ser un Dios benévolo, Yahvé era considerado por los gnósticos como un demiurgo, una entidad inferior y malévola que había creado el mundo material, aprisionando a la humanidad en él. Para los gnósticos, el verdadero Dios supremo, la auténtica fuente de todo bien y luz, estaba mucho más allá del alcance de Yahvé. Este Dios verdadero permanecía oculto, incomprensible y distante del mundo físico en el que residimos. Los gnósticos enseñaban que el mundo material, con todo su sufrimiento, dolor y corrupción, había sido engendrado por el demiurgo y que nunca debió haber sido creado. De hecho, consideraban al demiurgo como un carcelero y al mundo material como una prisión para nuestras almas. Reflexiona sobre esto un momento. El Dios que muchas personas veneran no es el Dios definitivo. Según la Gnosis, el mundo en que vivimos no es más que una realidad falsa, una prisión diseñada por un ser corrupto. Lo peor es que el demiurgo ha engañado a la humanidad para que lo adore como si fuera el verdadero Dios, ocultando la existencia de la verdadera fuente divina. ¿Cómo llegó a ser esto? ¿Cómo se transformó el demiurgo en esta entidad? Los gnósticos narraban una historia intrigante al respecto. Según ellos, el demiurgo emergió de una entidad llamada Sofía, quien simboliza la sabiduría divina. Sofía deseaba crear algo por sí misma, sin el permiso del verdadero Dios, y en su intento engendró accidentalmente a este ser maligno, el demiurgo. Sofía, embarazada y temerosa de su creación, expulsó al demiurgo al mundo material, donde éste comenzó a creerse el único Dios existente. Totalmente ajeno a su condición inferior, el demiurgo se autoproclamó rey del universo y ordenó la creación de la humanidad. Los gnósticos interpretaron esta historia como una metáfora de la condición humana. Creían que nuestras almas provenían del verdadero Dios, pero habíamos sido atrapados en este mundo material forjado por el demiurgo. La verdadera misión de la vida humana, según esta visión, era liberarse de la ilusión del mundo material y reconectarse con la divinidad suprema. Pero el demiurgo tenía otros planes. Deseaba mantener a la humanidad sumida en la ignorancia, por lo cual se erigieron estructuras como las religiones organizadas para vincular a las personas a él, en lugar de permitirles buscar al verdadero Dios. ¿Observas cómo esta interpretación subvierte completamente la narrativa bíblica tradicional? Los gnósticos no solo criticaban a Yahweh, afirmaban que el mundo material era un error, una creación errónea de un ser que se creía Dios, pero no lo era realmente. Según esta perspectiva, Jesús no llegó para morir por nuestros pecados, sino para liberarnos de un engaño profundo. En los escritos gnósticos, Jesús se revela como un mentor espiritual cuya misión era guiar a la humanidad fuera de la opresión del demiurgo y llevarla hacia el verdadero reino divino.
Un ejemplo de esto es el Evangelio de Judas, un manuscrito gnóstico redescubierto en la década de 1970. En este texto, Jesús se ríe de sus discípulos por adorar a un Dios equivocado. Le confía a Judas, señalándolo como el único que verdaderamente comprende su propósito, ya que Judas lo ayudaría a escapar de las ataduras del mundo material. Este Jesús dista mucho del que se predica en las iglesias convencionales. En este relato, Jesús sabe que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es solo un impostor. Estas no eran meras ideas marginales. El gnosticismo fue un movimiento significativo en los primeros tiempos del cristianismo. Existieron comunidades completas de cristianos que suscribieron a esta interpretación alternativa de la fe. Sin embargo, como ya se mencionó con el Concilio de Nicea, la Iglesia establecida eventualmente tachó estas creencias de heréticas. Los textos gnósticos fueron destruidos y sus seguidores perseguidos. La Iglesia no podía tolerar la propagación de la idea de un Dios falso, ya que esto hubiera socavado completamente su autoridad. Después de todo, si el Dios al que adoraban no era el verdadero Dios, entonces toda su estructura de poder se desmoronaría. Aquí surge una inquietante pregunta. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el Dios de la Biblia es en realidad el demiurgo y la humanidad ha estado venerando a un Dios falso durante milenios? ¿Y si el verdadero Dios sigue oculto, esperando que despertemos y veamos más allá de la ilusión? Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, estas eran creencias auténticas de personas reales, personas que fueron silenciadas por la Iglesia antigua porque sus ideas eran consideradas demasiado subversivas. Y lo más sorprendente es que ahora, tras siglos de estar ocultos, estos textos están siendo redescubiertos. Si pensabas que la historia era intensa hasta ahora, prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia religiosa. Manipular textos o cambiar creencias para adaptarlas a un relato conveniente es una cosa, pero ¿qué sucede cuando la gente empieza a cuestionar? Cuando desafían la versión oficial. La Iglesia tenía una solución simple: silenciarlos, y no mediante debates o diálogos. No, cuando la Iglesia identificaba una amenaza, recurría al fuego, el acero y el terror. Pensemos en la Inquisición, las cruzadas, las cacerías de herejes, todos momentos en los que la Iglesia no solo defendió su versión de la verdad, sino que combatió violentamente cualquier disidencia. Por más de 2000 años, la Iglesia ha hecho más que predicar el Evangelio. Ha suprimido y destruido ideas, personas y comunidades que no concordaban con su narrativa, y lo hizo de forma brutal y pública, para asegurarse de que todos conocieran y temieran la versión oficial de Dios. Comencemos con los cátaros, una secta cristiana pacífica en el sur de Francia durante el siglo XII. Las cazaderas tenían su propia versión de la cristianidad, que era, en muchas maneras, más cercana a las ideas gnósticas que hablábamos antes. Creían que el mundo material era malo y creado por un Dios más bajo, y rechazaron al Dios del Antiguo Testamento como la verdadera deidad. Vivieron vidas simples, sin violencia, enfatizando la puridad espiritual y la conexión personal con el divino. Suena bastante sin daño, ¿verdad? Bueno, no a la Iglesia. Las creencias de las cazaderas fueron un desafío directo contra el poder de la Iglesia Católica, y en 1209 el Pope Inocente III declaró que eran heréticos. Lo que siguió fue una de las cruces más malvadas en la historia europea, conocida como la Cruzada de Albigencio. Los ejércitos católicos marcharon en el territorio de las cazaderas, asesinando a hombres, mujeres y niños por los cientos de miles. Todas las ciudades
fueron limpiadas en nombre de la defensa de la verdad de la fe. ¿Por qué? Porque los católicos representaban una amenaza a la control de la Iglesia sobre lo que la gente creía y cómo vivían. Y ese es solo un ejemplo. La Inquisición de la Iglesia fue otra herramienta brutal diseñado para cruzar cualquier oposición a sus enseñanzas. Si vivías en Europa durante los medios años y te atreverías a preguntar la línea oficial sobre Dios, encontrarías a ti mismo siendo atrapado antes de los inquisidores, torturado hasta que te confieses y luego quemado para el crimen de la heresía. Cientos y cientos de personas, muchas de ellas personas comunes, fueron ejecutadas, sus vidas destruidas simplemente por creer en algo diferente. La Inquisición no solo objetaba a los no cristianos o a sectos obscuros como los católicos, fue en busca de cualquiera que cuestionara la autoridad de la Iglesia, incluso desde dentro. Escolaros, místicos, sacerdotes, si se alejaban demasiado de las enseñanzas oficiales, fueron marcados heréticos y silenciados. ¿Recuerdas a Giordano Bruno? Era un brillante filósofo que sugirió que el universo era infinito y que otros planetas podrían tener sus propias formas de vida. Por estas ideas y sus desafíos a las enseñanzas de la Iglesia, fue quemado en la mesa en 1600, y ni siquiera me empiezas en las cazaduras. Durante siglos, la Iglesia fue la fuente de más histeria por convencer a la gente de que las mujeres, normalmente aquellas que no conformaban las normas sociales, estaban en la liga con el diablo. Cientos de miles de mujeres fueron torturadas y asesinadas en Europa y las colonias americanas. Todo porque la Iglesia necesitaba sacerdotes para acusar de problemas sociales. Las mujeres que practicaban la medicina herbal, la mediterránea o simplemente vivían solas, fueron marcadas como monjas y brutalmente ejecutadas en público. ¿Por qué? Para mantener a la gente en línea.